Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, el cuerpo de Jesús. Vamos a orar en estos momentos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Pedimos, Señor, de tu presencia, Espíritu Santo, que aquellas personas que estén escuchando este mensaje, toque sus corazones, llene, Señor, de sabiduría, de prudencia, de ese espíritu, Señor, de amor hacia ti, ese espíritu de hambre, Señor, de conocer más de ti, Señor, y que tú guíes su vida espiritual a través de esos dogmas religiosos, Señor, que el pueblo cristiano constantemente se está enfrentando para desviar, Señor, esa fe pura a través de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y que la sangre de tu Hijo amado nos cubra, Señor, de todas esas calamidades para la gloria de tu nombre, Señor, y que ese guerrero espiritual, Señor, crezca en nosotros cada día más y nuestra fe sea fortalecida en Cristo Jesús. Amén. Es un tema que escogí como un sueño maravilloso. Encontramos en la palabra de Dios que nos habla de una sábana o un lienzo en la que se envolvió el cuerpo de Jesús. Tras la crucifixión se le conoce como la sábana santa, el santo sudario, pero los científicos últimamente han encontrado y se han puesto a analizarlo desde ese punto de vista en un lugar llamado Turín, en Italia. Es un lino fino. Tiene de largo 4 metros y 40 centímetros de largo. Y cerca de 1 metro con 13 centímetros de ancho. Y antiguamente en el Nuevo Testamento los cuerpos eran, se les ponía una sábana de exactamente esa longitud, 4 metros, pero la ponían a lo largo. Y el cuerpo lo ponían encima, así en esta parte, y ellos cubrían el cuerpo con la otra parte que sobraba arriba. Así quedaba el cuerpo cubierto por las sábanas de las personas que llegaban a morir en esa época. Era algo nuevo que podemos aprender constantemente. Hay algo nuevo que podemos aprender en ese momento. En un momento de nuestras vidas tenemos que aprender algo nuevo. Si no aprendemos algo nuevo el día de hoy, perdimos el día en vanidad, en orgullo, prepotencia, en alejarnos de las cosas de Dios, pero Dios siempre nos muestra algo nuevo en lo cual nos hace recapacitar y ver la presencia de Dios, la mano de Dios en ese instante, en ese momento que Él está con nosotros. Es ahí nuestro sentido espiritual, nuestra vida espiritual, nuestro acercamiento espiritual con el Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros tenemos la convicción de que el Señor siempre está observándonos, siempre está observándote y teniendo cuidado de ti. En la figura, en la sábana santa, en ella se ve
una figura de un ser humano con marcas de tortura, crucifixión, y este lienzo se localiza en la catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Por eso es que el lienzo de Turín, así se le llegó a conocer, porque muchos científicos fueron a ver esto. Pero quiero hacerte una recomendación, que ese lienzo de Turín no es para que lo adoremos, le pongamos veladora, le pongamos flores y lo adoremos, sino que Dios se muestra a través del universo, a través del sol, de la luna, de las estrellas, de la lluvia, de un sol candente. Dios se manifiesta a través de lo que observamos en el lugar del punto geográfico donde estemos, una selva, un desierto o una ciudad grande o pequeña, o aún en alguna aldea, aún en la sierra misma. Dios ahí se manifiesta y no es objeto de que adoremos esos momentos en los que vemos, sino que debemos de aprender a admirar la hermosura que Dios creó para nosotros y cómo que a través de la ciencia, de la antropología, de la numismática, a través de la ciencia científica, de reconocer si Cristo existió, Cristo vivió, murió, no murió. Todos esos son experimentos, legados y partes en las cuales Dios mismo puso en esos lugarcitos su firma de Dios. Como en nuestro cuerpo tenemos una firma de Dios en nuestro ADN. En todo lo que nosotros podemos observar, ver, está la firma de Dios. Dios es el creador. Hay una palabra muy rara que muchas veces ustedes han escuchado: abracadabra. Abracadabra es una palabra en la que el tiempo de Jesús hablaba arameo. Esa palabra quiere decir que dice: yo hablo y formo, yo hablo y transformo, yo hablo y creo. Imagínense esa palabra que muchas veces la usamos como parte de un chiste de magia, pero en el idioma original que Jesús hablaba, eso es. Nos encontramos con experiencias exteriores a lo que es la palabra de Dios y nos acercamos más a Dios cuando Él nos habla de que estamos en la presencia del Espíritu Santo y Él nos está guiando y enseñando a través de las falsedades que muchas veces encontramos, dogmas religiosos, sectas religiosas, y que nos quieren apartar de la verdad, del conocimiento de lo que es verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Y nos quieren apartar también de cuando Jesús fue puesto en la tumba y fue sellado con una gran piedra, tal vez media tonelada, pienso yo que fue sellada. Pero dentro de ese sello también ahí estaba ese sello romano. El imperio romano, el imperio humano, el imperio en el cual no dejaban que Jesús fuese el rey de los judíos. Solamente permitían un solo rey, el César. Y tenían miedo de este Jesús, de que los discípulos ciertamente a través de los fariseos, de los saduceos, de los hombres religiosos de aquel entonces, se le vino a la mente: van a robar el cuerpo de Jesús, de su maestro, de su líder. ¿Y qué va a pasar? Van a decir que resucitó y que ya no hay nadie ahí. Y fueron prontamente a pedir ayuda y que los soldados estuviesen de guardia. Esos 3 días
4 días, 5 días, una semana, 6 semanas, un mes tal vez. Pero en su mente no estaba la resurrección. Su mente estaba lejos realmente de la palabra de Dios. Jesús les dio una pista a los sacerdotes de aquel entonces falsos. Tirad este templo y yo en 3 días os lo levantaré. Y se rieron. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres levantaron este templo en 40 años y tú en 3 días lo vas a levantar. Y se miraban unos a otros. ¿Qué tiene? ¿Qué piensa? ¿Qué? Estaban anonadados, no sabían qué decir, pero se olvidaron de las promesas del Antiguo Testamento. Se olvidaron de que la obediencia a Dios es lo principal, creer en Dios es lo principal y que Dios siempre hace cosas fuera de la lógica, fuera de lo normal. Dios abrió las aguas en el Mar Rojo. Ni los grandes eruditos ni los grandes sabios del antiguo Egipto pudieron descubrir eso y decir que iba a ser su Dios esa gran maravilla. No pudieron hacer nada y que se iba a poner delante de ellos un remolino de fuego para que no pasen hasta que el pueblo de Israel, escogido de Dios, pasase por esa brecha, de un lado agua y del otro lado. Pero así fue la palabra de Dios, algo ilógico. Dios actúa así. Pero eso es con tal de que Dios quiere mostrar su poder, quiere mostrarte a ti que en el que tú estás creyendo es un Dios grande, grande de poder. Nuestro Dios es grande, grande, grande y maravilloso. Y no hay nada difícil para Él. Y es aquí donde entramos nosotros como cristianos en este siglo XXI, que estamos viendo grandes vicisitudes y tal parece como si el anticristo estuviera en este mundo, moviendo los hilos del mundo y convulsionando al mundo completo. Pero los que creemos en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Alcemos nuestros ojos al cielo y esperemos esa redención tan grande que el Señor ha prometido darnos. La palabra de Dios siempre está presente en nosotros. El Señor viene presto, el Señor viene pronto. De un momento a otro, alza tus ojos al cielo, alza tus ojos al aire, a los árboles, al agua, a la mar, donde estés, alza tus ojos y ve la calma que hay a un lado tuyo. Esa es la paz de Dios a sus hijos. No hay desesperación, no hay por qué tener desesperación. Recuerda lo que dijo Jesús a sus discípulos: confiad en mí, yo he vencido el mundo. Tenemos un Dios que provee todas nuestras necesidades. No tengamos temor, esperemos que Dios nos dé. Él es nuestro Padre, Abba, Padre. Él nos da, Él nos bendice, Él nos multiplica. Pero aprendamos a tener paciencia. La paciencia es un gran don. Dios Padre, Dios Juez, tiene una paciencia, una gran paciencia, que Él está actuando a través de las grandes vicisitudes humanas. Cuando se apareció el anticristo Hitler, Dios tuvo paciencia y Él empezó a mover sus hilos y hubo una gran paz. Y Dios bendijo a Israel en 1948 cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, lo puso en su tierra. Le dio Israel.
una nación grande y fuerte. En aquel entonces, si mal no recuerdo, ya el primer día ya tenían 125 científicos alrededor de Israel para empezar a levantar a Israel y empezar a trabajar en la tierra que Dios les dio como esa tierra prometida. Nosotros tenemos ciertamente a través de las edades un anticristo que golpea el mundo fuertemente, pero dentro de nuestra vida espiritual cristiana, teológicamente, proféticamente, desde el punto de vista del profeta Daniel y los otros profetas menores e Isaías, mayores y menores profetas, estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento ya está cumplido en Cristo Jesús. Nos es más fácil comprender el Antiguo Testamento, pero si nosotros no aplicamos el nombre de Jesús al Antiguo Testamento, vamos a estar interpretando la palabra de Dios ciegamente. En parte conocemos y en parte profetizamos. Necesitamos agarrar a ese Jesús con nuestras manos, abrazarlo y amarle y tenerlo entre nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento de espíritu y fortaleza para los momentos difíciles de nuestra creencia espiritual y que no desfallezca nuestro ánimo. Que no, por viendo que el hombre se corrompe, la mentira, el odio, la muerte, el poco amor hacia los demás, hacia el prójimo, hacia la humanidad, que no se corrompa ese amor que hay entre nosotros como cristianos, sino que aprendamos a aferrarnos al amor de Dios a través del Espíritu Santo. Es algo maravilloso poder experimentar el amor de Dios nítidamente. José de Arimatea, su discípulo, ofreció lo que él tenía, su tumba para su futuro, para su familia, y se lo dio a Jesús. Esta tumba es nueva, es para ti, Señor, porque yo sé en quién estoy confiando. Nicodemo al igual, aunque él no podía comprender que tenía que nacer de nuevo, fue algo nuevo para él esas palabras de Jesús. Palabras nuevas, palabras de vida, palabras de unción. ¿Cómo puedo nacer de nuevo en el vientre de mi madre? Necesitas nacer de agua. Arrepentirte. Tus pecados son borrados ya a través del bautismo en agua. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Él tenía oportunidad de bautizarse, como bautizó Juan el Bautista a las personas que llegaban a él arrepentidas de sus pecados. Pero Jesús, cuando llegó a Juan el Bautista a arrepentirse, no, él no llegó a arrepentirse. Él llegó a cumplir lo que estaba establecido en la ley de Dios. Ser bautizado por el mensajero de Dios. Juan el Bautista tenía un mensaje para Jesús. Jesús iba a tomar ahora ese sacerdocio de Melquisedec, eterno y para siempre hasta el día de hoy, persiste. Ese fue el bautismo de Juan el Bautista a Jesús. Y él no pudo comprenderlo en ese momento, en ese instante. Pero Dios, en su misericordia, comprendió y lo vio como un ser humano. Y él siguió trabajando. El temor de Juan el Bautista fue, aún en la cárcel, ¿será él el Mesías? Cuando Juan el Bautista ya no aguantaba más, envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús en las bodas de Canaán. Juan el Bautista nos manda a decir si tú eres el Mesías. Y él empezó a hacer obras, milagros aquí, acá, allá, y fuera, en otros lugares. Y Jesús sabía la razón. Ve y díganle a Juan el Bautista que yo sano.
los muertos resucitan, los cojos danzan, el mudo habla y alaba a Dios. Y es profecía. Y ahí vemos la gloria de Dios reflejada en este hombre Juan el Bautista que decía, no importa, ahora sí puedo morir en paz, porque realmente ahora sé que he cumplido el mandato de Dios que Él me mandó a hacer. No tuvo temor de la muerte, no importaba, Él sabía en quién había confiado y a dónde iba a ir, hacia su Redentor. Esa era la fe. Muchas veces nos falta esa fe de esos hombres antiguos que yo veo y me asombro y digo, ¿qué corazón tenían en ese tiempo? ¿Cómo pueden tener ese amor, esa entrega y no importarles morir? Pero esto es lo que pasó. Dice que en el lienzo se puede observar la quietud serena de Jesús, una tranquilidad, un sueño apacible. En ese lienzo no se ve frustración, ira, rencor, dolor, muecas de resentimiento o de desesperación. No se ven esas muecas de cuando la gente muere por un rayo eléctrico, hace gestos de dolor y se le brotan los ojos, las muecas de terror, de dolor, que no puede sanar y mueren en esa forma. Mas sin embargo Jesús murió en paz. Yo me quedé viendo esa foto de ese lienzo del retrato de Jesús y lo estuve soñando todo el mes. Lo estuve soñando y hasta ahorita sigo pensando en eso. Pero Dios no quiere que adoremos ese lienzo, que nos enfoquemos a ese lienzo y digamos es el rostro de Jesús, gloria a Dios, aleluya, y pongámosles flores y florecitas y veladoras y qué sé yo. No, Él se manifiesta a la humanidad a través de rasgos fuera de la Biblia. Pero la Biblia nos habla de un lienzo y así es como antiguamente se hacía. Los discípulos de Jesús, Nicodemo, José de Arimatea, los discípulos de Jesús, los apóstoles, fueron corriendo a la tumba. Pero en esos momentos Jesús, Él ya estaba en las partes más profundas de la tierra, en la cual el profeta Jonás ya había descendido a las partes más profundas de la tierra y dar testimonio en carne viva de que él había descendido a las partes más profundas de la tierra. Una vez le pregunté a un fariseo en una sinagoga en México qué pensaba sobre este aspecto. Y le decía, yo no sé por qué Dios hizo que Jonás fuese tragado por una ballena y se lo llevase al fondo de la mar. Jonás tenía que ir a predicar a Nínive y allá tenía que ir a predicar, pero su rebeldía se apartó de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, desobedeció a Dios y Dios lo castigó con esa ballena y enviándolo al fondo del mar. Eso fue todo su pensamiento. Pero hoy en día nosotros podemos ver y estamos conscientes que Jonás fue un profeta y que el único profeta que descendió a las partes más profundas de la mar fue Jonás, y Dios usó a Jonás nada más una sola vez en ese momento para manifestar a la humanidad, para manifestarte a ti y a los que te escuchan y a los que están a tu lado, que Jonás estaba representando tal vez unos 1500 años antes de que Cristo muriese en la cruz, que él iba a descender a las partes más profundas de la tierra, literalmente en su alma.
En el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Salmo 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Él me resucitará, Él me redimirá, Él me levantará. Esa es la confianza. Por eso es que en ese lienzo podemos ver la quietud, la paz serena de Jesús. Si ustedes lo observan, van a encontrar esa paz espiritual. Pero no es esa paz de lienzo, sino esa paz que el Espíritu Santo te va a dar. Y usó ese medio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y paz eterna a través del Espíritu Santo. Todo el mundo de ese reino de miseria, el infierno, caminó Jesús. Y dolor se veía de un lado a otro. Pero Jesús caminaba con garbo y lleno del poder y gloria en el Espíritu Santo. El príncipe de las tinieblas y sus ángeles caídos fueron puestos por Dios como administradores del Hades. Jesús se presentó ante el príncipe de las tinieblas y extendió sus manos y tomó las llaves del Hades y de la muerte que estaban del lado izquierdo de él. Y el príncipe no pudo hacer nada. Se encontraba desorientado, aturdido, no sabía qué hacer. Su mente no contestaba, no razonaba, y todo su ser se llegó a congelar y quedó mudo por largo tiempo mientras Jesús estaba en el lago de fuego y azufre, caminando sobre él. Sí, caminando sobre él como Jesús caminó en el lago, cuando se acercó a la barca. Y los discípulos vieron a Jesús y decían, es un fantasma. Y se acercó y decían, no, no es un fantasma, es el Maestro. Maestro Jesús, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Él tiene poder, Él tiene autoridad. Un hombre sin pecado llegó a dormir. Un hombre sin pecado físicamente, desde el punto de vista clínico, murió. Su corazón no palpitó más. Perdió la sangre hasta la última gota, su ser perdió la sangre hasta la última gota y derramada por ti para que tú fueses limpio por su sangre carmesí. ¿Cuánto te ama Dios? Que dio a su Hijo unigénito por amor a ti, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna en Él, creyendo que Jesús es el Mesías, el Redentor del mundo y de tu alma. Ese es el poder de Dios. El Espíritu Santo estaba con Jesús, con el alma de Jesús. Por eso Él pudo atravesar ese lago de fuego, ese infierno. Y proclamaba ciertamente la victoria que Él había conquistado en el madero. En el madero condenó a la serpiente antigua de Moisés. Mirarán a aquel que fue traspasado y serán sanos. Esa es la interpretación bíblica de la serpiente antigua en el desierto ante Moisés, cuando él hizo esa serpiente de fuego ardiente. ¿Cómo el pueblo de Israel podía ver una serpiente si la serpiente era el símbolo del mal? Pues así quiso Dios que lo viéramos. Es una interpretación bíblica de hace unos 2000 años aproximadamente, hasta el tiempo de Cristo. Cristo vino a derrotar a la serpiente antigua y condenarla en su cuerpo mismo en la cruz.
y no la soltó. Ahí estuvo hasta que Jesús dijo, consumado es. El punto central de las 7 palabras de Jesús, el cenit de las 7 palabras de Jesús fue uno. Cuando el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó de la mitad de arriba hacia abajo. Y esto simple y sencillamente simboliza que los fariseos que estaban ahí, los levitas que estaban ahí para llevar a cabo la Pascua del tiempo de Moisés hasta ahorita, no perdían ni un solo año. Ahora sus ojos pudieron entrar al lugar santísimo. Y entrar sus ojos carnales, pecadores, mentirosos, de pecado. Poner los ojos en el lugar santísimo. A través de esa cortina rasgada de arriba abajo, Cristo lo hizo posible. ¿Cómo? El cuerpo de Jesús fue rasgado, latigueado, golpeado, para que tú tuvieses esa entrada al lugar santísimo de Dios. Eso fue lo que fue su cuerpo de Jesús, rasgado, como ese telón, como esa cortina. Y ahí tenemos la vida eterna. Entramos todos al lugar santísimo por la sangre que Él derramó. No por obras para que nadie se gloríe. No necesitas sacrificar tu cuerpo. No necesitas irte a crucificar tú. No necesitas abstenerte de alimentos para tener un acercamiento con Dios. Un ayuno que es mentiroso, una oración falsa. Dios quiere que entres como lo que tú eres, un pecador, como lo que tú eres, tu pecado favorito que tú tienes como pecador. Dios quiere que vayas a ese lugar arrepentido y le digas, Señor, perdona mi pecado, tú lo reconoces y acepto la sangre de tu Hijo Jesucristo y borra ese pecado de mí. Saca esa maldad. Si hay algún demonio en mí, en Cristo Jesús, lo reprendo en el nombre de Cristo. Fuera ese demonio de mentira, fuera ese demonio de prostitución, fuera ese demonio de engaño, de fornicación, de adulterio, fuera ese demonio de lo que sea. En el nombre de Cristo Jesús me lavo con la sangre de Cristo y lo desecho en el nombre de Cristo. Dios te ha dado autoridad, tienes poder y Cristo está ahí. Ya no está con los brazos crucificados en el madero, ya no está en un madero. Aunque mucha gente en sus dogmas religiosos, sus sectas religiosas, sus pensamientos equívocos, llegan a poner en esa tumba de Jesús, todavía con el sello romano, le ponen el pecado, la mentira, las religiones, los falsos dogmas religiosos de todas las religiones, lo ponen ahí a un lado del sello romano. Porque ahí está la tumba de Jesús. Pero eso es, nuestros dogmas religiosos simple y sencillamente están sepultando la verdad de Cristo. Ahí. Y tú tienes esa verdad todavía en tu ser, en tu vida espiritual, en tu alma, en tu espíritu, y estás sepultando la realidad de Cristo Jesús como vencedor, como guerrero, como redentor del mundo, poniendo esas marcas todavía en el sello romano a un lado de esa tumba, de esa puerta de piedra. Cristo Jesús ciertamente resucitó. Resucitó y al tercer día con gloria. Ni el imperio romano, ni los dogmas, ni las religiones, ni el poder del Averno pudo detener la resurrección de Cristo. Y podemos cantar, como dijo el salmista, y en el Nuevo Testamento se repite, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. Y si Cristo no hubiese resucitado, y si Cristo no hubiese ahorita esa tumba vacía, en vano sería nuestra predicación, nuestro evangelio, nuestro esfuerzo, nuestra fe, nuestra dedicación y entrega al Dios Altísimo. Pero a través del Espíritu Santo Él nos da discernimiento de espíritus. A través del Espíritu Santo Él nos ayuda y nos hace que clamemos: Abba, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por estos momentos de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícelo, Señor. Cualquiera que sea, cualquiera que esté aquí presente, Señor, que esté escuchando tu mensaje, Señor, que sea para la gloria de tu nombre, sencillamente, simplemente, no más. Que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Límpialos de todo pecado, Señor. Vengan a Cristo y digan: Señor, me arrepiento de mis pecados, de mis maldades, de mis mentiras, de mis falsedades, de todo lo malo que he hecho. Me arrepiento y deseo entregarme y buscarte en espíritu y en verdad para la gloria de tu nombre. Tu sangre carmesí que me limpie de todo pecado. Y quiero, Señor, ser una nueva criatura ahora en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo me dé sabiduría y me llene, Señor, de entendimiento y de su palabra, y que me tome de su mano para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. A Dios sea la gloria. Que el Señor les bendiga, hermanos.